hablando de que tenemos que, de alguna manera gráfica, levantar un muro de protección en torno a nuestra familia, ¿sí? Sabiendo o reconociendo que el enemigo, Satanás, el diablo, anda como un león, ¿no? Rugiente, alrededor, merodeando y buscando a quien devorar, ¿sí? Y esa es una verdad de la palabra de Dios, y es algo que lo podemos nosotros también comprobar con nuestra propia experiencia de vida, cómo el enemigo siempre quiere hacer que la familia sea dividida, que la familia sea debilitada, que la familia sea destruida. Así que es un tema de vital importancia que nosotros podamos contar con esas herramientas poderosas en Dios para poder defender y proteger lo más sagrado que Dios nos ha dado, que es la familia, el matrimonio, nuestros hijos, ¿sí? Así que entonces la idea principal de este tema es, como objetivo, aprender a proteger nuestra casa, así como a nosotros mismos, de los ataques del enemigo, ¿sí? Estuvimos viendo a lo largo de estas reuniones de familia los fundamentos bíblicos sobre la familia, ¿sí? Destacamos cuán importante es cuidarse a uno mismo en el rol de hombre dentro de la familia. También cuán importante es la relación con nuestras esposas y con nuestros hijos. Y lo que vamos a ver hoy es justamente aquellos enemigos que acechan el hogar y cómo protegernos de ellos según la palabra de Dios. Vamos a hacer foco en cómo proteger nuestra mente y nuestras acciones, ¿sí? Cómo proteger también nuestra integridad, cómo proteger nuestro matrimonio y también cómo proteger nuestro tiempo, ¿sí? Vamos a comenzar con una afirmación. Es una declaración, es una verdad que nos toca a cada uno de nosotros. Y es que no hay familias perfectas, ¿sí? Y esto es importante poder admitirlo de alguna manera, porque todos estamos en un viaje de aprender a aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas y a nuestras familias. No es fácil, ¿sí? No es fácil tener un matrimonio sólido, fuerte, a nuestros hijos en los caminos del Señor, estar firmes en su palabra, mantener esa comunión íntima con nuestro Dios. Y más cuando sabemos que el enemigo anda ahí merodeando y va a hacer siempre todo lo posible para poder dividir, destruir nuestro hogar, nuestra familia. Pero sabemos que cuando nos vemos desbordados por situaciones que pasan en nuestro hogar, en nuestra familia, nos podemos valer de la gracia de Dios, ¿sí? Para tener éxito en este propósito de construir familias fuertes, familias en Cristo. Entonces debemos evitar caer en ese conformismo que dice, bueno, como no hay familias perfectas, entonces no lo vamos a intentar, ya está, nos conformamos con lo que hay, ¿no es cierto? No, Dios quiere que realmente aprendamos a levantar esos muros, esas paredes que protegen a nuestro hogar y a nuestra familia del enemigo. Así que bueno, para pensar, evaluar un poquito, ¿no? Cómo está nuestra vida, nuestra familia, el desarrollo de nuestro hogar en general, nuestra relación con nuestra esposa, cómo estamos en ese rol de mamá, de papá, ¿sí? Es un ejercicio, como cuando uno se mira hacia el espejo, ¿no? Y toma conciencia de dónde estamos parados hoy mismo como familia, ¿sí? No hay que tener miedo a admitir las cosas que tenemos que mejorar, las cosas que tenemos que poner en las manos del Señor, doblar nuestras rodillas, orar a Dios para que Él nos ayude a poder salir adelante en toda circunstancia como familia. En primer lugar, entonces, la primer pared, muralla, muro de protección que tenemos que levantar, proteger nuestra mente y nuestras acciones, ¿sí? Y vamos a ver cómo al proteger nuestra mente, ¿sí? Eso va asociado con lo que vamos nosotros después a hacer en cuanto a nuestra conducta. Está muy relacionado con nuestras acciones. Bien,
Un dicho popular dice que si cultivamos una idea, ¿qué vamos a cosechar? Una acción. Si cultivamos una acción, vamos a cosechar un hábito. Y si cultivamos un hábito, vamos a cosechar carácter. ¿Sí? Y el carácter determina el destino. Fíjate que hay como eslabones que forman una cadena. Todo nace con una idea que sembramos, una semillita que dejamos caer en nuestra mente. ¿Sí? Esa idea nos lleva a querer accionar, a cometer una acción. ¿Sí? Esa acción, cuando se repite en el tiempo, se hace ¿qué? Un hábito. Y ese hábito termina determinando y formando nuestro carácter. Y de acuerdo a nuestro carácter va a ser el destino de nuestra vida. ¿Se animan a poner un ejemplo de esto? ¿Qué idea, qué semillita puede empezar así, como algo pequeño en nuestra mente, que después de paso o abra la puerta a una acción que después se convierta en hábitos, que eso determina nuestro carácter? ¿Qué puede ser? Muchas cosas, ¿no es cierto? A ver a quién se le ocurre una idea. Algo de gimnasia. A ver, ¿cómo podría ser eso? No sé, digo, quiero estar saludable. Bien, ahí tú he hecho una idea. La idea es, Quiero estar saludable. quiero estar saludable. Bien. Entonces, ¿qué hago? Esa idea la llevo Voy a a la salir a acción. caminar. Voy a salir a caminar. Bien. Camino un día, ¿sí? No, bueno. Y después, Hábito. Otro día. otro día, y de a poquito se va haciendo un Voy a hábito. ser un deportista. Bien, me transformo en una atleta de elite. Impresionante. Bien, eso fue, podríamos decir, algo bueno, ¿no? Porque estamos buscando la salud física que está dentro de lo que es la salud integral, y es algo buenísimo. Pero el mensaje de hoy está apuntado más bien a aquellas cosas que el enemigo quiere sembrar como una semillita en nuestra mente. No, pero está muy bien el ejemplo para entender el proceso. Porque lo bueno y lo malo adquieren el mismo proceso, ¿no? Entonces, el enemigo va a querer introducir en nuestra mente una idea, algo que germine, ¿sí? Que prenda en la tierra. Y bueno, eso va a llevar a una acción, a hábitos, a costumbres, ¿sí? Y eso va a determinar después mi carácter. Por eso, todo comienza con una idea en nuestro interior. Entonces, la mejor manera de proteger la mente, ¿qué es? Cultivarla, pero bien. O sea, saber qué voy a sembrar en mi mente, saber de qué voy a alimentar mi mente, ¿sí? Porque eso va a determinar después mis acciones, ¿sí? Y mi manera de ser, mi carácter. Dice Proverbios, pueden abrir su Biblia acá porque yo puse el 23 nomás, pero vamos a leer los otros versículos. Proverbios 4, 23 al 27. El versículo 23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Acá aparece la palabra corazón como en muchos pasajes de las Escrituras, pero en la mayoría de las veces se refiere la palabra corazón a la mente, ¿sí? Como centro del pensamiento y de la razón. Pero incluye también las emociones, la voluntad y todo nuestro ser interior. Por eso cuando la palabra dice sobre toda cosa guarda tu corazón, está hablando de guardar tu mente, tu razón, tus emociones, tu voluntad. Tienes que guardar todo tu ser interior. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. El corazón es donde se deposita toda la sabiduría y la fuente de todo lo que afecta. Ahora sí que lee el versículo 24. Lo que afecta al habla. A ver quién lee el versículo 24 de Proverbios 4. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de tus labios. Bien. Aparta de ti la iniquidad de la boca, dice. La perversidad de la boca. La perversidad de la boca y la iniquidad de los labios. Entonces, ¿cuándo va a pasar eso? Cuando yo guardo, cuido, protejo mi corazón, mi mente, el centro de mis emociones, de mi voluntad, ¿sí? En segundo lugar, versículo 25
¿Quién lo lee? Tus ojos miran lo recto, fija tu mirada en lo que está delante de ti. Bien. Entonces, cuidar la mente es cuidar nuestro habla, lo que dicen nuestros labios, apartar nuestra boca de iniquidad y de perversión. Pero ahora, en segundo lugar, dice que guardar nuestro corazón, cuidar nuestra mente, protegerla, es cuidar también lo que vemos. ¿Sí? Uno va a ir sembrando en la mente de acuerdo a lo que entra por los ojos, a lo que habla, ¿sí?, con otra persona. Y en tercer lugar, versículos 26 y 27. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Muy bien. Entonces, resumiendo este primer punto, para cuidar mi familia, para protegerla, debo en primer lugar levantar una muralla y proteger mi mente, mi corazón, mis emociones, mi voluntad, ¿sí? Cuidar lo que hablo, lo que veo y la senda que transitan mis pies. ¿Qué es lo que hago? Mi conducta. Por eso decíamos al principio, ¿no?, que de acuerdo a esa idea, a ese pensamiento que yo siembro como una semillita, de ahí se va después va a surgir una conducta, un hábito y un carácter que va a determinar quién soy, y eso va a afectar directamente en mi familia, ¿sí? Muy bien, debemos ser diligentes en la protección ¿de qué? De los pensamientos. Como se cuida lo más valioso que uno pueda tener, tenemos que cuidar nuestro pensamiento, nuestra mente, porque de ellos emanan las acciones que dan forma a la vida. Muchas veces invertimos en protección para el hogar, ¿no? Se ponen cámaras, se ponen rejas, hasta se protegen las ruedas de los autos, se ponen tuercas de seguridad. ¿Y cuántas cosas más podemos hacer para proteger lo que creemos que es sumamente valioso? Pero para proteger nuestra familia, que es lo más valioso que tenemos que en primer lugar proteger nuestra mente con los pensamientos que anidamos en ella, ¿sí? Porque de ahí directamente se van a determinar nuestras acciones que dan forma a nuestra vida. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: no conforméis a este mundo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Un llamado directo a la transformación de nuestra mente. Tenemos que sustituir los esquemas de pensamiento mundano por una perspectiva renovada por Dios. Dice también la palabra que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y ahora aquí son todas hechas nuevas. ¿Sí? El Hijo de Dios ya no debe pensar como pensaba estando sin Cristo en el mundo, ¿sí? Tiene que cambiar los pensamientos, la manera de ver la vida, mis objetivos, mis propósitos, mis valores, ¿sí? Ya no son los mismos de antes cuando estaba sin Cristo. Una transformación del entendimiento. Proteger mi mente es transformar mi mente en Cristo. Filipenses 4, 6, 7 dice: por nada estéis afanosos, sino que en todo sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué guardará? Vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La importancia de la oración y la gratitud para recibir la paz de Dios que protege nuestra mente del estrés y la ansiedad. ¿Sí? Estamos hablando que para proteger a mi familia tengo que proteger mi mente. Si protejo mi mente, voy a determinar mis acciones. Entonces, este versículo nos enseña lo importante también que es el ejercicio de la oración, la gratitud, como una coraza que me va a proteger, ¿sí?, mi corazón y mis pensamientos en Cristo. Y un versículo más en Mateo 12:35 dice: el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca cosas buenas, pero el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. Los malos pensamientos provienen siempre del corazón y son a raíz de muchas acciones negativas. Hay otro pasaje que dice: la abundancia del corazón habla la boca, ¿sí? Está estrechamente vinculado, relacionado
el pensamiento, la mente con la conducta. Entonces, quiero proteger a mi familia, protejamos primero nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestro corazón, ¿sí? ¿Con qué estamos alimentando nuestra mente? Y para protegernos de algo, primero tenemos que identificar a los enemigos, ¿no? Es como cuando una nación se ve rodeada por el enemigo, ¿qué va a hacer? Va a intentar protegerse. Va a sacar al campo de batalla sus armas, defensivas y ofensivas. Pero tiene un enemigo identificado. Sabe contra quién tiene que luchar. ¿Sí? Muy bien. Cuando hablamos de la mente, algunos enemigos que yo identifiqué pueden ser las pantallas y su contenido adictivo y dañino. ¿Con qué alimento mi mente? Como algo práctico. ¿Quiero proteger a mi familia? Empecemos por proteger lo que entra en nuestra mente. Las ideologías mundanas que van contra todo principio divino. Vivimos en un mundo donde compartimos mucho tiempo con personas que no creen lo mismo que nosotros. Personas que niegan o rechazan a Dios. ¿Sí? Y son llevadas ellas por diferentes tipos de ideologías que nosotros las escuchamos, que nosotros las dejamos quedar en nuestra mente, en nuestro corazón, y tenemos que tener cuidado de que eso después no germine en nuestra vida, no genere hábitos, costumbres y determine nuestro carácter, porque nuestro carácter es en Cristo, ¿sí? Otro enemigo de la mente, las compañías o amistades que me alejan de Dios, la ansiedad, el estrés, ¿sí? Pensemos entonces en primer lugar, ¿quiero proteger a mi familia? Cuidemos nuestra mente, porque lo que anidemos en nuestra mente van a determinar nuestras acciones. En segundo lugar, protege tu integridad. Hay un versículo en 1 Corintios 10:12 que dice, lo leemos juntos, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Qué es la integridad? ¿Cómo la podemos definir? Ser íntegro, ¿qué significa? Tener valores. Tener valores. ¿Algo más? Tener cosas sueltas. ¿Tener o no tener? Tener cosas sueltas, ser de una sola pieza. Bien, ser de una sola pieza. Sincero con uno mismo. Sincero con uno mismo. Transparente. O como dicen, que no tenga sartén en mango, que no tengan de dónde agarrar. Claro, que no tengan de dónde agarrarte como de alguna manera decir, vos decís una cosa pero haces otra, ¿no? Bien. Muy bien, todo lo que dijeron está muy bien. Pero este versículo nos enseña que no tenemos que confiar en nuestra propia fortaleza espiritual, ¿sí? A veces nos sentimos seguros en nuestra fe, pero siempre tenemos que ser humildes, estar atentos, reconocer que existe esa posibilidad de caer en pecado, en tentación, ¿sí? Si realmente no dependemos de Dios. Nos recuerda la importancia que tiene para todos los creyentes la autovigilancia espiritual. Y nos anima a confiar en nuestras propias fuerzas, a no confiar en nuestras propias fuerzas. Estaban atentos, muy bien. Sino a ser conscientes de nuestras debilidades y a depender constantemente de Dios para mantenernos firmes en la fe. Proteger nuestra familia es vivir en integridad, ¿sí? Muchas veces decimos, sí, yo me congrego, yo estoy firme en el Señor, yo hago el devocional, yo hago esto, hago lo otro. Pero tenemos que siempre tener esa humildad para reconocer que nosotros somos falibles, que somos débiles, que podemos también ser tentados y ceder frente a la tentación. Entonces, qué importante aferrarnos a nuestro Señor, confiar en Él, depender de Él, para que Él nos mantenga personas íntegras. Como dijo Cristian, me gustó la definición de una sola pieza, ¿no? Que no tengan de dónde agarrarnos, que podamos ser transparentes, que podamos ser confiables. Porque ¿qué pasa cuando falta la integridad con respecto a nuestra familia? ¿En qué afecta que yo no sea íntegro? ¿Sí? Que el papá, que la mamá no caminen en integridad. Que muestren una cosa por un lado, pero dentro de las cuatro paredes del hogar muestren otra. Bueno, eso
es muy dañino para el hogar. Entonces, si yo quiero proteger a mi familia, debo ser íntegro. Consecuencia de la falta de integridad familiar. División, disfunción. La Biblia presenta casos de familias marcadas por el pecado. ¿Sí? Ahí puse unos ejemplos. Y esa falta de integridad, obviamente, resultó en celos, engaños, hasta asesinatos. Como se observa, por ejemplo, en la familia de Adán y Eva. ¿Quiénes fueron los hijos de Adán y Eva? Caín y Mario, digo, a ver. Mario Abel. Caín y Abel, muy bien. ¿Qué pasó con Caín y Abel? Bueno, el hermano lo mató, no sé. Ahí mató a Abel. Sí, terminaron un asesinato. Ustedes dicen, no, no puede pasar algo así. Bueno, prendan la tele que vean las cosas que pasan. Y por celos. La última milanesa, creo. La última milanesa. O Pero José ¿cómo? y sus hermanos. ¿Cómo arrancó todo? Sí, pero más arriba, si pensamos en la familia. El pecado de los padres, la falta de integridad, afectó en la vida de sus hijos. ¿Se acuerdan del sacerdote Elí? ¿Sí? ¿Qué dejó de hacer Elí? Vigilar y controlar a sus hijos. Vigilar, controlar, estar atento a la vida de sus hijos. Por más que era un sacerdote, faltó integridad en su vida en ese aspecto. ¿Y sus hijos qué hicieron? Eran corruptos. Eran corruptos, muy bien. Esa es una buena palabra para definirlo. David y sus hijos con Absalón, por ejemplo, ¿qué pasó? Se reveló. Reveló. ¿Sí? Las consecuencias del pecado de David y de su falta de integridad también lo alcanzaron a él, a sus hijos. Entonces, protejamos nuestra familia andando en integridad. Desintegración y desconfianza. Cuando los miembros de la familia no actúan con honestidad y coherencia, la unidad, ¿qué pasa? Se quiebra, se generan sospechas, desilusión, ¿sí? Y dificulta la construcción de relaciones sólidas. Miren qué importante es esto de que como hijos de Dios podamos ser íntegros. Entonces, hoy somos llamados a levantar muros para proteger nuestra familia. En primer lugar, aprendamos a proteger nuestra mente. En segundo lugar, protejamos nuestra integridad. ¿Qué enemigos podemos identificar que batallan contra nuestra integridad? La autosuficiencia, no creerme que nunca me va a pasar a mí. El que cree está firme, mire, que no caiga, dice la palabra. Abandonar las disciplinas espirituales. ¿Se acuerdan cuando vimos las disciplinas espirituales? Dejar de meditar, dejar de orar, dejo de congregarme. Y saben cuánto me va a durar mi integridad, ¿no? Transitar por zonas de riesgo, esas zonas que me llevan a la tentación y a perder mi integridad delante del Señor. Entonces, es importante que podamos reflexionar sobre ser íntegros, sobre cuidar nuestra mente y nuestras acciones. En tercer lugar, proteger nuestro matrimonio. Hay un versículo en el Antiguo Testamento, en el libro de Malaquías, lo puse en dos versiones. La primera es la 60 y después puse la NTV, creo que es Nueva Traducción Viviente. Dice, ¿no hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos, protejamos, levantemos murallas, pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Y la otra versión, que por ahí es un poquito más actual, dice, ¿no te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y espíritu ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere? De esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Por eso guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. ¿Qué está diciendo el profeta Malaquías? Está viviendo una situación en el pueblo de Israel donde se estaban alejando de Dios, se estaban inclinando hacia la idolatría. Eso llevaba a mirar mujeres de pueblos paganos, eso llevaba a replicar costumbres y modelos de poligamia, por ejemplo, que tenían los pueblos vecinos, ¿sí? Entonces estaba diluyendo ese modelo original, ¿sí? Ahí en Génesis 2:24, ¿cuál fue lo que Dios creó e instituyó? Dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá y serán los dos una sola carne. Ese es el modelo de Dios. Por algunos dicen, ay, pero ¿cómo? David no tenía muchas mujeres, Salomón no. Pero ese era el modelo de Dios.
¿no? Ese no era el modelo de Dios. Entonces, Malaquías llamó la atención sobre la institución original del matrimonio por parte de Dios, en la cual convirtió a dos en uno. Ese es el modelo de Dios, que debemos velar para cuidar nuestro matrimonio. Él creó una sola compañera para él con el propósito de levantar una descendencia para Dios. ¿Sí? La poligamia, el divorcio, el matrimonio con mujeres idólatras eran situaciones destructivas para el establecimiento de un remanente piadoso en el linaje del Mesías prometido. Esto lo saqué del comentario de MacArthur sobre este versículo, ¿no? Donde él describe la situación del pueblo de Israel y cómo habían dejado de proteger sus familias, sus vidas, de levantar esas murallas, y habían dejado de introducir costumbres que tenían que ver con el paganismo, ¿no? Entonces, Esdras, la oración de Esdras, del pueblo remanente cuando vuelve. claro, muy bien. Y después dice, si solo el padre y la madre se mantienen fieles a sus votos matrimoniales, podrán los hijos recibir la seguridad que suministra la base para una vida conforme a la voluntad de Dios. En tercer lugar, protejamos nuestro matrimonio. No dejemos que el enemigo diluya el modelo original que Dios nos dejó para que podamos disfrutar de esa relación matrimonial y que eso afecte directamente como una bendición en la vida de nuestros hijos. Los enemigos del matrimonio, entonces. La falta de tiempo de calidad. Esto lo vimos cuando se vio el tema particular del matrimonio, ¿no? Pero bueno, estamos haciendo un resumen rápido. Falta de comunicación, falta de integridad, falta de sinceridad. ¿En cuáles de estas patas quizás estemos fallando y tengamos que reforzar? Quizás más tiempo de calidad con nuestra esposa, con nuestro esposo, un cafecito, como dijo el predicador del campamento. No nos olvidamos más. Y eso que no fue este verano, fue hace un año atrás. Hace como un año y medio de eso. Bueno, cuesta a veces, ¿no? Lo del cafecito. Falta de comunicación. A veces se dice que la mujer es la que más habla, ¿no? La que necesita hablar y que miran a los ojos y necesita, ¿no? Ese reconocimiento del esposo, y los varones somos, bueno, en ese sentido creo que somos más flojos, ¿no? Que fallamos más. Así que, varones, estar atentos a las necesidades de nuestras esposas en cuanto al tiempo que necesitan, a la comunicación. Bueno, la falta de integridad obviamente batalla contra el matrimonio y su santidad. Y bueno, y la falta de sinceridad. Muchas veces no somos sinceros, no andamos en la verdad. ¿Sí? Y bueno, esta cosita me la guardo y no se la digo. Y sabemos que eso de a poquito va carcomiendo, ¿no? Esa confianza, esa relación íntima que tiene que haber. Entonces, en tercer lugar, cuidemos, protejamos nuestro matrimonio. En primer lugar, dijimos, protejamos nuestra mente de acción. En segundo lugar, la integridad. En tercer lugar, el matrimonio. Y para ir terminando, protejamos nuestro tiempo. Ahí tenemos un versículo en Efesios capítulo 5, versículos 15 y 16. Tengan cuidado pues de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Esto nos habla de vivir con diligencia, comprendiendo la voluntad del Señor. Una vez no me acuerdo si un maestro de la escuelita o quién puso el ejemplo de las diligencias en la antigüedad, que eran esas carrozas que iban con caballos, le llamaban la diligencia. ¿Se acuerdan? Que llevaban una encomienda o un recado de un pueblo a otro. Y lo habrán visto en esas películas por ahí de Cabo, ¿no? En El Zorro, sí. Que iba uno y decía, toma, llévale esto al pueblo aquel, que rápido. Y eso de ahí viene a ser diligente, ¿no? Iban con 6 caballos, dale, para que eso llegara a destino en tiempo oportuno, ¿no? Bueno, vivir con esa diligencia que nos hace comprender la voluntad del Señor. Salmo 90:12 dice, enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Tenemos que comprender lo breve que es la vida. ¿Sí? La palabra habla de que es como una neblina que se aparece y después al rato no está más. ¿Sí?
La vida es efímera. Entonces, cuando comprendemos esto, podemos vivir de una manera más sabia, buscar un propósito real para nuestra vida, porque el tiempo se nos va de las manos, se nos esfuma. ¿Vieron los relojes de arena cuando dan vuelta? No hay manera de detenerlo, cae, hasta que se terminó el tiempo. ¿Y qué estamos haciendo con el tiempo de nuestra familia? Antes hablamos del tiempo que había con nuestra esposa, el tiempo con nuestros hijos. ¿Sí? A veces nos la pasamos ocupados en el trabajo y sabemos que es necesario trabajar, pero ¿cuántas veces trabajamos y trabajamos, como dicen en algunas frases populares, para darle lo mejor a nuestros hijos y no nos damos cuenta que le estamos quitando lo que realmente vale, que es el tiempo que podemos compartir con ellos, ¿no? Entonces la mejor inversión que podemos hacer en la educación de nuestros hijos es pasar tiempo en familia. Ellos nos necesitan estar con nosotros, charlar con nosotros, jugar con nosotros, reír con nosotros, que compartamos nuestra vida con ellos. Si no tienes suficiente tiempo para pasar con tu familia, entonces tienes que reevaluar qué cosa, tus prioridades. ¿Sí? Dios nos manda a ser administradores del tiempo. Entonces, para proteger mi familia, yo tengo que cuidar el tiempo que Dios me da y administrarlo de una manera sabia. Y eso implica quizás reevaluar o revisar cuáles son mis prioridades. Si mi prioridad es estar todo el día trabajando y no paso tiempo con mi esposa, con mis hijos, bueno, algo voy a tener que cambiar. ¿Sí? Lo mismo con las cosas que tienen que ver con las disciplinas espirituales, tiempo con la palabra, con la oración, con la meditación. ¿Sí? Y algunos enemigos del tiempo que podemos identificar. El egoísmo. ¿Por qué puse el egoísmo? Porque estamos hablando de tiempo para compartir con nuestra familia, para proteger a nuestra familia. Si yo pienso en mí, en lo que a mí me gusta, lo que yo quiero hacer, y le dedico más tiempo a eso que a las otras personas que me están esperando en casa, bueno, me estoy transformando en yo mismo, un enemigo, ¿no? Del tiempo. La indisciplina. A veces tenemos 24 horas en el día y no administramos bien el tiempo porque no somos disciplinados. Y se nos escapa de las manos el tiempo y no lo estamos aprovechando para lo más valioso que tenemos, que es la familia. La falta de prioridades claras, el materialismo que nos lleva a estar todo el tiempo ocupados en las cosas de este mundo, en el trabajo, en obtener más y más y más. Y lo vemos por ahí lo que trabajamos en la escuela, ¿no? Pobres los chicos que pasan más tiempo con nosotros, los maestros, que con sus propios padres. Porque los padres lo dejan a la mañana, ¿sí? O si tienen la escuela a la tarde, a la mañana, tengo casos que lo dejan en el CCI, por ejemplo, o lo dejan con una niñera, entonces están doble turno con otras personas, y claro, cuando después de las 6, 7, 8 de la tarde, que por ahí se termina la jornada laboral, ¿cómo llegan esos papás a la casa? Cansados, destruidos, que no tienen ganas de compartir tiempo de calidad con sus hijos. Y lamentablemente no se dan cuenta que están destruyendo lo más valioso que Dios nos dio. Así que bueno, el mensaje de hoy es proteger nuestra familia, protegiendo nuestra mente, nuestra integridad, nuestro matrimonio y nuestro tiempo. Podríamos hablar de muchas cosas más, pero es importante que empecemos a levantar esas murallas. Y como dije antes, ninguna familia es perfecta. Pero no por eso vamos a entrar en el conformismo y decir, bueno, es lo que hay, yo no puedo con este matrimonio, esto no me levanta más, mis hijos son un desastre, no me hacen caso, y yo tengo que estar todo el día trabajando, porque muchas veces somos así, ¿no? Nos excusamos y nos pasamos poniendo excusas. Cuando Dios quiere llevarnos de la mano y por su gracia vamos a poder salir adelante levantando murallas para proteger a nuestra familia. ¿Qué les parece si terminamos orando? Padre, gracias por este tiempo, gracias por los consejos de tu palabra que nos ayudan a poder proteger a nuestra familia de estos enemigos que quieren destruirla, que quieren acabar con lo más precioso y sagrado que nos has dado. Gracias por nuestras esposas, por nuestros esposos, por nuestros hijos, por la familia que nos has dado, que a pesar de nuestros errores, de nuestras fallas, sabemos que no somos perfectos,
pero anhelamos, Señor, como hijos tuyos, poder cada día avanzar en este camino tomados de tu mano, teniendo una familia cada vez más fuerte, un matrimonio más consolidado, que podamos realmente, Señor, comprobar que en ti hay dicha, hay plenitud, que podamos, Señor, vencer a nuestros enemigos para tener familias fuertes, familias conformadas íntegramente para ti, Señor, que nuestros hijos puedan estar en tus caminos, que nuestra pareja, nuestra esposa, nuestro esposo también, Señor, puedan estar en los caminos del Señor. Padre, que tú nos ayudes y que podamos cada día, Señor, disfrutar de lo que tú nos has dado con nuestra familia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.